Muy bien, queridos, estamos hoy en una nueva prédica, un nuevo sermón sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, y lo he titulado hoy Más allá del fin del principio. Más allá del fin del principio. El 11 del 3 de 2018. El 11 del 3 de 2018 escuchamos el primer mensaje sobre esta serie de los Hechos de los Apóstoles, que la llamamos con razón basado en hechos reales, ¿no? Han sido, contando el de hoy, 29 sermones durante 9 meses y hoy, gracias a Dios, damos ya el carpetazo final a esta serie. En el capítulo 21 leímos acerca del arresto inicial del apóstol Pablo por acusaciones falsas y suposiciones que surgieron de forma injustificada. En menos de nada se montó una revuelta tipo CDR, ya sabéis a lo que me refiero, pero con ínfulas, porque vemos como querían atentar contra la vida del apóstol, querían matarlo. Los romanos acabaron deteniendo a Pablo, una especie de guardia civil, y los protegieron contra los nervios y la agresividad del pueblo que quería quitar a aquel hombre de en medio. Lo acompañamos la semana pasada hacia el barco, vimos lo que fue la tormenta, lo que ocurrió y cómo encallan en la isla de Malta, y ahí retomamos la historia. Y lo primero que yo veo aquí en el capítulo 28 de este libro de los Hechos es la alegría de la comunión cristiana. Y con esto vamos a ir ya cerrando todos estos mensajes. Cuando el grupo de presos y de soldados y de comerciantes atracó en el corazón de Italia, Pablo, Lucas y Aristarco encontraron algunos creyentes allí. Y no te pierdas el significado de estas palabras. Pablo había estado en la cárcel, había estado en el mar, habían naufragado, habían varado en la isla de Malta durante muchos meses, y aunque muchos habían llegado a la fe a través de su ministerio, fue un tiempo muy agotador, lo desgastó mucho, y al llegar a Puteoli, así se llamaba el puerto, y encontrar hermanos y hermanas en Cristo, aquello, nos lo cuenta la Escritura, levantó su espíritu. Los 7 días que él pasó con aquellos creyentes tuvieron que ser un tiempo de muchísimo refrigerio, de mucho descanso para él. A medida que la comitiva avanza tierra adentro, se encuentran con una real fiesta de bienvenida. En el foro de la Vía Apia, que era una de las principales vías que conectaban a Roma, ya sabéis, todos los caminos llevan a Roma, pues allí había creyentes esperándolos. Luego se encontraron con otros creyentes en la ciudad de 3 Tabernas, y lo más probable es que algunos de los creyentes de donde Pablo atracó pues hubieran ido a Roma para informar de la inminente llegada de este apóstol, que ya anteriormente les había escrito una carta. Mientras Pablo se acerca allí de camino a Roma, seguramente debía de sentirse algo intimidado por la idea de tener que comparecer delante del César, del gobernador del mundo en aquel tiempo. Él no sabía tampoco lo que el futuro le iba a deparar, pero aquellos hermanos y hermanas le trajeron coraje, le insuflaron valor al corazón de Pablo, y de esta manera se nos recuerda y se le recordó a él por medio de esa comunión cristiana, que él no estaba solo en su viaje. Queridos, yo creo que de aquí lo que aprendemos enseguida es que nos necesitamos los unos a los otros. Sacamos fuerza y nos damos fuerza unos a otros. A medida que nos reunimos cada semana, quizás varias veces, se nos recuerda que no estamos solos en la batalla. Y muchas vidas son una gran batalla. La mayoría de las vidas son una gran batalla. Precisamente esta mañana, o fue esta noche, hablando con mi esposa allí en la cama, dijimos: Dios mío, lo bien que estamos y las batallas que tenemos. Fíjate los que no están tan bien y las batallas que tienen.
Y la vida es una batalla tremenda. Y ahora, qué hermoso es saber que en esa batalla tú no vas a estar solo. No importa cuán dura haya sido tu semana, vas a sentir un nuevo valor y alegría al saludar y a disfrutar de tus hermanos y de tus hermanas en Cristo. Necesitamos ese tiempo de compañerismo cristiano o nos marchitamos y nos sentimos solos y morimos espiritualmente. Queridos, es algo muy bonito que aquellos que han vencido en su batalla particular y personal están ahí para apoyarnos en las nuestras. Los que han sufrido una derrota son sostenidos y consolados por los que han vencido. En 2 Corintios 1:4 leemos que el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice la Biblia, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Señor trabaja en nuestras vidas, el Señor nos consuela también por medio de los hermanos, por medio del calor cristiano. Y lo hace de tal manera que nosotros estamos en condiciones de dar de lo que Dios nos da a nosotros a los demás. De poder decirles, hay esperanza, hay una salida, hay una solución, hay una posibilidad para tu estado de cosas. No estás solo en la batalla. La comunión cristiana es algo asombroso. Puedes conocer a alguien aquí que es de una parte totalmente diferente del país o una parte diferente del mundo y aún sentir una tremenda cercanía con ellos porque sabes que son un hermano, que son una hermana en Cristo y que Dios los ha puesto ahí para hacerte de bendición, para ayudarte en tus batallas. Yo no sé cuántos de vosotros en esta semana habrán tenido que llorar por su propio estado y sus cosas. Yo no sé cuántos de vosotros han tenido que escribir un WhatsApp como el que me llegó a mí, que decía, Dios, ¿dónde estás? Ese hermano yo le dije, no estás solo, el Señor está contigo, el Señor está contigo. La comunión cristiana es la forma más visible de Dios, de estar cerca de ti, de tocar tu corazón, de acariciar tu vida, de darte aquello que tú estás deseando tan fuertemente. Por eso la pregunta, ¿te das tiempo a ti mismo de involucrarte regularmente con el pueblo de Dios? ¿Adoras regularmente? ¿Estás con otros cristianos durante la semana? ¿Cuándo te has llevado a un hermano o una hermana por última vez a casa? Sencillamente para pasarlo bien, para estar orando con ellos, hablando con ellos, leyendo las Escrituras, intercambiando, comiéndote un dulce, simplemente para estar con ellos. Lo primero que Pablo nos recuerda es que nos necesitamos mutuamente. Eso nos enriquece como pocas cosas. Los que habéis migrado hacia España, ¿no es cierto que la iglesia es vuestra familia? ¿Verdad que sí? De cara a este año que comienza, debes de tomar esta determinación. Yo quiero disfrutar de la comunión con mis hermanos y con mis hermanas. Quiero disfrutarlo a tope. Qué bueno que lo puedas hacer. Quiero obedecer lo que la Biblia me ordena con aquello de no dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. La invitación es a que te pongas bajo la sanadora, edificante, maravillosa influencia del mayor influencer, una palabra moderna, de todos los tiempos, que es Jesucristo. Ponte bajo su cobertura. Él dijo que iba a estar allí donde 2 o 3 se reunieran en su nombre, y eso es ante todo en la iglesia. Y Él lo hace de 1000 maneras diferentes, en la enseñanza de su palabra, en la mirada del otro, en el servicio cristiano, en el amor que recibes, en el consuelo que te dan, en la guía que te prestan, en un larguísimo etcétera. Queridos, el poder de la comunión cristiana, la alegría de la comunión cristiana
es un recurso que el Señor quiere que tú descubras de una forma nueva en este año que está comenzando. Hay más aquí. Vemos también un desafío del testimonio cristiano. Cuando Pablo llega por fin a Roma, se le permite vivir en su propia casa alquilada. Tenía probablemente un guardia encadenado a él. Hoy te ponen en el pie algo así de plástico que te tienen controlado, ¿verdad? Pero él era libre de recibir visitas de quien fuese. Pablo no desaprovechó su tiempo con respecto a cumplir su propósito de testificar del Señor en Roma, y entonces reúne a los diversos líderes de la sinagoga y se presenta a ellos. Pablo sabía que incluso si esos líderes no sabían nada sobre él, tendrían algunas preguntas preliminares. ¿Tú eres judío? ¿Estás preso? ¿Por qué estás preso? ¿En qué te has metido? Y Pablo necesitaba abordar estas barreras a la comunicación antes de que estuvieran dispuestos a escucharlo. Entonces, él explica que sí, que había sido arrestado, pero que no había hecho nada malo. Los romanos lo habían examinado, habían dicho que no tenía culpa, pero como él apela al César, tiene que venir a Roma. Mira, él aborda estos asuntos, estas barreras de la comunicación. Y es posible que tú y yo tengamos que abordar varios temas antes de que podamos compartir el Evangelio también. ¿Tienes que dejar algo que es como un estorbo en tu vida? ¿Tienes que comenzar algo nuevo, hacer algo de otra forma? Quizás tengamos que demostrar que la fe que profesamos es en realidad la fe que poseemos, porque profesar y poseer son dos cosas muy diferentes. ¿Sabes? La gente no escuchará a alguien que te dice que es un hijo de Dios, pero que sigue viviendo como un hijo del diablo. También es posible que tengamos que demostrar que estamos realmente preocupados por la persona y no solo tratando de obtener conversiones o nuevas unidades para adornar numéricamente una congregación. Debemos de construir un puente que nos permita compartir la palabra y la vida cristiana de verdad. Los líderes de la sinagoga dijeron que no sabían nada sobre su caso. Y es poco probable que alguien haya llegado a Roma antes que Pablo cuando él salió desde Israel. También es probable que los documentos de la corte que hablaban de él pues se hubiesen ido abajo, hundido en el naufragio. No lo sabemos. La cuestión es que es digno de elogio que aquellos hombres estén dispuestos a escucharlo. Lucas nos dice varias cosas sobre el testimonio de Pablo. Lo primero es que él enseñó sobre el reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús. Pablo podría haber discutido las diferencias entre el cristianismo y el judaísmo, podría haber debatido el sistema de sacrificio, los ritos de purificación y muchos otros temas. En cambio, Pablo mantiene el enfoque de lo que él habla con aquellas personas en el tema principal, que es la obra y la persona de Jesucristo. Y este es un buen consejo para nosotros, queridos. Cuando nosotros hablemos del Señor Jesús, hagamos eso, apuntemos siempre a su persona y a su obra. Es Cristo quien salva, no son nuestros brillantes argumentos o testimonios. La iglesia tampoco salva a nadie. Lo decisivo no es lo que los otros hacen supuestamente mal, sino lo bueno que hacemos nosotros. Y entonces lo único bueno que nosotros podemos hacer es exponerle a las personas quién es Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Queridos, no tenemos un mensaje más moderno que ese. No tenemos un mensaje diferente. Cuando tú le hables a las personas, no le digas, mira, ven a mi iglesia porque es guay. Porque esta iglesia no es guay. Esta iglesia se compone de un mogollón de pecadores, de los cuales yo soy el primero. Apunta a Cristo. Dile a las personas que conoces, mira lo que Cristo hizo por ti. Vino al mundo porque te amaba, fue a la cruz porque te amaba, derramó su sangre porque te amaba y todavía te está esperando porque te ama, porque tiene un interés personal en ti. Si quieres escuchar más, ven a la iglesia, y si no vienes a la iglesia está bien, pero busca a Cristo, búscalo. Lo segundo, notemos que Pablo discutió de las Escrituras. Para el apóstol eso significaba utilizar el Antiguo Testamento
Y entonces él hace lo mismo que Jesús con los discípulos en el camino a Emaús. Empieza a explicar desde el Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías. Como creyentes debemos de recordar que la palabra de Dios, queridos, es más afilada que una espada de dos filos. Debemos de ser conscientes de que la palabra de Dios es una lámpara a los pies de los que están en tinieblas. Debemos de saber que la palabra de Dios es como un martillo que rompe los argumentos. Es la palabra de Dios la que tiene la capacidad de abrir e iluminar corazones y mentes. No debemos de confiar en nosotros mismos. Debemos de ser la gente del libro. Debemos de apoyarnos en la autoridad de lo que dice la palabra de Dios y no en nuestros propios pensamientos. Para mí es un ejemplo tremendo cuando Jesús está en el desierto y es tentado por el diablo. Jesús no argumenta con sus ideas, no cuenta una historia nueva, nada. El Señor siempre dice, porque escrito está, porque escrito está. Él no se fía de las tradiciones, Él no se fía de los sacramentos, Él no se fía de las autoridades y de las enseñanzas humanas. Él apunta a las Escrituras y dice, está escrito. Cuando tú le hables a alguna persona de Cristo, dile, mira, ahí está escrito. Y la palabra va a hacer el trabajo y va a profundizar hasta el corazón, va a romper lo que sea necesario, va a iluminar donde haga falta. Nosotros no tenemos que argumentar contra ninguna cosa. Tenemos que presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Ese es nuestro mensaje y lo vamos a hacer de una forma nueva. Y yo os lo digo, vamos a hacerlo de una forma poderosa. Y cuando estemos celebrando el culto en la Plaza de la Marina, lo vamos a predicar así. Nosotros no tenemos que vender un objeto, no tenemos que vender un mensaje. Lo que tenemos es que anunciar que Dios aún tiene su mano extendida para bendecir a las personas, para perdonar los pecados, para dar una vida nueva. Es que no tenemos otra cosa que decir, pero lo que decimos es algo que nadie puede ofrecer, pero que Dios está haciendo hoy en día en nosotros y en los otros también. Pablo no se para a hablar de sus experiencias, por muy grandes que hubiesen sido, sino que habla apoyándose en la palabra de Dios. Oye, a mí me gustaría ser como Pablo, que reprende a uno y le dice, te quedarás ciego, y se queda ciego. O que me muerda una víbora y yo como si nada. Oye, me gustaría tener esas experiencias, levantar a un muerto de vez en cuando. Seguro que me quedaría enganchado ahí. Pero Pablo no lo hace. Él apunta hacia la persona de Cristo y lo hace con la palabra. Y de ahí no sale. Y eso es más que suficiente. Porque ¿quién es el que convence a la persona de pecado? El Espíritu Santo. Y si una persona está buscando a Dios y desea realmente que Dios llegue a su vida y que transforme su forma de ser y de pensar y lo que está a su alrededor, queridos, Dios se manifiesta. Tenemos que convertirnos de una forma mucho más fuerte en estudiantes de la palabra, porque Dios nos habla por medio de la palabra. Lo tercero que vemos que Pablo hace, él sabía que no todos creerían. ¿Sabes? Muchos, después de escucharlo, iban a seguir adelante con su vida como siempre. Una fiesta. Mi vida es una fiesta. Mi vida me va bien. Yo tiro para adelante. No tienen la visión espiritual de cómo Dios los ve. ¿Sabes? Él citó las palabras de Isaías 6 cuando se le dijo al profeta que proclamara el evangelio a la gente. Aunque muchos, cuando escuchan el evangelio, endurecen sus corazones y dicen, yo no quiero creer. Mientras compartimos la fe, siempre debemos recordar que no es nuestro trabajo lograr conversiones. Nuestro trabajo es compartir la verdad y extender la invitación de la gracia de Dios. Solo el Espíritu Santo tiene la capacidad de abrir los ojos a los que están ciegos en el sentido espiritual. ¿Y comprendes por qué eso es importante? ¿Sabes? Nuestra meta no es conseguir resultados. La tentación es cambiar el mensaje para que sea más aceptable. Pero si nosotros cambiamos el mensaje para que le dé respuesta a la gente,
enseñamos un evangelio falso y hacemos más daño que bien. En términos simples, y usando exclusivamente el libro de los Romanos o la carta a los Romanos, el evangelio declara que todos nos hemos rebelado contra Dios. Hombre y mujer, que te crees muy guapo y muy bien y que estás en condiciones. Tú vives una vida de rebelión contra Dios, porque estar contra Dios no significa ser una mala persona, ni mucho menos, sino simplemente pasar de Dios. Segundo, Romanos 6:23, nuestra rebelión, el pasar de Dios, nos ha llevado a una sentencia de muerte espiritual. Claro que no captas a Dios, claro que no crees en Él, claro que estás como en una oscuridad en cosas espirituales y te parecen un cuento tremendo. Claro, porque estás muerto espiritualmente, no puedes captar las cosas de Dios. Romanos dice en 5:8 que Dios vino al mundo a sufrir el castigo que nosotros merecemos por nuestra rebeldía, ¿de acuerdo? Y nos sustituye, es decir, Él toma nuestro castigo. Romanos 10. Ahora, Él nos ofrece como regalo una nueva vida. Y esa vida, Romanos 10 también, esa vida nueva es para cualquiera que crea. Es decir, si tú realmente buscas a Dios y abres tu corazón, todo lo que Cristo hizo en la cruz es para ti, es imputado a ti. Y se te abre una visión espiritual y tú ves cosas que antes no veías, que eran imposibles para ti. Eso es el evangelio. Si tú no te reconoces pecador y falto de Dios y que has pasado de Dios, Dios no va a poder hacer nada, aunque haya creado todo para que un hombre pueda ser salvo. No todos van a responder a esta verdad. El mensaje de salvación va en contra de nuestro ego. Queremos creer que podemos ganar el cielo si es que lo hay haciendo cosas buenas o teniendo en la mente la información correcta. Desafortunadamente, eso es subestimar seriamente el poder y la naturaleza de nuestro pecado. Nuestro trabajo, queridos, es decir y proclamar la verdad. La obra de Dios es hacer que esa verdad cobre vida en los corazones de los que escuchan. Por eso tenemos que anunciarlo a tiempo y a destiempo y en todo sitio. Esa es nuestra tarea. A mí me gustaría ir más allá del fin, del principio. El libro de los Hechos termina de una forma algo abrupta y se nos dice que Pablo proclamó el mensaje libremente durante 2 años, nadie intentó acallarlo y la pregunta es, ¿qué pasó después de ese tiempo? ¿Por qué Lucas no termina la historia? Bueno, realmente el propósito de Lucas no fue contar la historia de Pablo. Él comenzó con Pedro, luego Pablo, y realmente lo que está haciendo Lucas es contar la historia del Espíritu Santo. Cómo es que Dios actuó, cómo es que nosotros podemos esperar hoy en día que Dios actúe. Los estudiosos creen que Pablo fue liberado de la cárcel después de estos 2 años, y en el libro de Filipenses Pablo indica que esperaba que lo liberaran, y luego en los libros de a Timoteo y a Tito, Pablo se refiere a lugares que no están mencionados en Hechos. Entonces, Pablo ya no estaba en la historia de Hechos, no estaba en Roma, estaba en otro lugar. Aproximadamente en el 67, unos años después de su liberación, Pablo quizás fue arrestado de nuevo. Incluso se piensa que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, Pablo pudo estar aquí, en España. Imaginaos eso. Pablo caminando por Andalucía. Viendo los olivos, viendo ciudades que ya no existen, pero el mismo cielo, el mismo mar, la misma costa. A mí me emociona pensar que quizás este hombre estuvo aquí. Él fue de nuevo encarcelado, probablemente perdió la vida ahí, pero vamos a ir más allá del principio. Mira, se nos recuerda ahí que Dios cuida de sus hijos. Cuida de sus hijos. Cuando Pablo llegó a Roma, fue el cumplimiento de una promesa que Dios le había dado. El Señor cumplió lo que dijo que haría con él. A lo largo del libro de Hechos se nos ha recordado que el camino del discipulado es a menudo difícil, tiene crisis, lo puedes pasar mal, pero Dios siempre es fiel. Pablo no siempre actuó bien, Dios sí.
Y Él nos da fuerza y valor para las pruebas de la vida y no lo hace nunca. Eso es muy curioso. Dios no nos da fuerzas por adelantado porque si no acabaríamos siendo unos arrogantes y orgullosos y soberbios, ¿no? Nuestra tarea es aferrarnos en los momentos difíciles a aquel que es fiel y verdadero. Y podemos experimentar, y yo creo que si yo preguntase aquí, ¿quién quiere decir y quién quiere contar? Muchas manos se levantaría. Podemos contar con eso, con que Él nos cuida. Él nos cuida. Él está siempre ahí, aunque nuestra vida sea azarosa, aunque nos pasen cosas como a Pablo, ni cárcel, ni muerte, ni naufragios, ni castigos, porque Él experimentó todo eso y lo vemos entero, porque en todo Dios estuvo con Él. ¿Quién de nosotros después de una paliza, tirados en una celda húmeda, se pondría a medianoche a cantar al Señor? Eso es evidencia de que Dios estaba ahí. Dios está contigo. Hermana, Dios está contigo. Tere, no creas otra cosa. Y Él te cuida en los momentos de dificultad. Dios está contigo. También lo que descubrimos en este libro tremendo es la importancia del evangelismo, de compartir activamente nuestra fe con otros. En todas las partes a las que llegaban, tanto Santiago como Pedro, como Juan, Felipe, Esteban o el mismo Pablo, proclaman las buenas noticias del perdón y de que en Cristo puede haber una nueva vida. Y fue un mensaje consistente, sencillo, humilde, centrado en el Cristo de la Biblia. El libro de Hechos es un registro de la iglesia haciendo lo que Cristo les dijo que hicieran: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esta obra está pendiente, la tenemos pendiente, es nuestra asignatura para siempre. Jesús quiere que tú y yo hagamos lo mismo. Él quiere que vayamos a nuestro mundo, en nuestra aula, en nuestra clase, en nuestra fábrica, en nuestro hogar, en la tienda, en la familia, en el equipo en que jugamos, en los negocios, en la oficina, en un refugio, en una salida con amigos, en un restaurante, y que donde estemos compartamos las buenas nuevas del Evangelio con cualquiera que quiera escuchar. A veces puede ser solo una oración, en otras ocasiones puede que Dios te dé la posibilidad de una conversación amplia. Nuestra tarea consiste en proclamar la verdad y debemos de utilizar cualquier medio o momento a nuestra disposición. Queridos, tenemos que usar todas nuestras posibilidades. ¿A quién conoces tú que sabes que tiene o que tendría que escuchar la palabra de esperanza y de vida nueva? Si realmente lo pensaste, piensa en esa persona. Estoy seguro de que podrías llegar a una lista grande. Pero como la mayoría de nosotros ponemos la lista de personas que necesitan a Dios desesperadamente y enseguida nos ponemos a dar excusas del por qué no puede ser precisamente tú el que tenga que compartir el mensaje de salvación con estas personas. No sé qué decir, no sé qué responder, podrían enfadarse conmigo, yo no soy lo suficientemente bueno como para dar un buen ejemplo. ¿Sabes? No lo creas. El Evangelio es importante. Y hay personas que si tú no le das la palabra, no la van a escuchar jamás. Porque no tienen ningún roce con ningún cristiano. Es nuestra responsabilidad y en este año lo vamos a asumir con más fuerza. Vamos a confiar en que Él nos va a cuidar, que Él va a darnos lo necesario. Y vamos a estar con una visión evangelística mucho más fuerte que nunca antes en esta iglesia, porque es una necesidad que el mundo tiene. Y nosotros que estamos de esta parte y hemos recibido tanta bendición de Dios, no nos lo podemos quedar. Tenemos que compartirlo, tenemos que llevarlo, tenemos que gritarlo. Quieran oírnos o no quieran oírnos, eso no es nuestro problema, eso es problema del que quiera o no quiera oír, pero tenemos que hacerlo, tenemos que llenar nuestros coches de versículos, de pececitos, de cruces, tenemos que hacerlo ya, tenemos que llamar a las personas a Cristo, porque solo en Él hay salvación y fuera de Cristo no hay salvación, es nuestra responsabilidad. También nos debemos de hacer preguntas a nosotros mismos, mirarnos de una forma crítica.
Si yo no le cuento a esa persona de Jesús, ¿quién lo hará? Piénsalo. A esa persona que tienes en mente. Si tú no lo haces, ¿quién lo hará? ¿No prometió Dios darnos las palabras correctas? ¿Hay algo malo en responder a cualquier pregunta que te hagan con no lo sé? Oye, pues no lo sé, no lo sé. Y queridos, ¿no es posible compartir el Evangelio con un espíritu de humildad, de amor y educadamente? Claro que sí, claro que sí. El Evangelio es sencillo, es fácil de dar y como iglesia nuestro trabajo es ministrarnos primeramente unos a otros, honrar a Dios, crecer en gracia y verdad y estar preparados para que las personas escuchen ese Evangelio desde el poder. Y por favor, hermanos, entended que no podemos mantener el status quo y ya está, seguir viviendo siempre igual y esperar que el Señor nos bendiga. No. El Señor yo creo que tiene algo especial para la ciudad de Málaga. Yo creo que el Señor quiere hacer algo más grande de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Y yo espero que algún día entre con mi nieta o mis nietas, vete a ver lo que puede pasar y los años que me quedan. Y a mí me gustaría entrar por esa puerta y decirle, fíjate, en este saloncito es donde nos reuníamos. Y mi nieta me dirá, opa, porque hablará alemán también, me dirá, opa, en un sitio tan chiquitillo. Digo, sí, ahora lo tenemos para los niños, para que jueguen al fútbol. Nosotros nos reunimos en la Catedral de Málaga. Ya lo hemos hecho una vez, ¿no? Vamos a por más. Estoy mirando las iglesias más grandes que están en Málaga, en el centro de Málaga, las estoy midiendo. Me gusta una que tiene 700 metros cuadrados, solo que todavía no es nuestra. Hay un pueblo tremendo. Si la gente supiese lo que Cristo puede hacer en las vidas, si la gente supiese que el Espíritu Santo es el consolador, te guía a toda verdad, te reprende cuando pecas, está ahí para darte luz y ayudarte. Si la gente lo supiera, lo que es que Dios perdone tu pecado y te dé una nueva oportunidad, si la gente lo supiera, por miles se rendirían a Cristo. Pero estamos como ahí que no lo damos. Por eso tenemos que hacernos nosotros mismos preguntas críticas. Imagínate la alegría de ver la transformación que Dios puede hacer en una vida. Imagínate el gozo de ver crecer a la familia de Dios. Imagina la bendición de ser obediente a su voluntad. Queridos, no somos un club que mantiene fuera a ciertas personas. No somos una empresa compitiendo por los clientes. Somos el pueblo de Dios que buscamos humildemente llevar el mensaje de vida y esperanza a los que están fuera de Cristo y por lo tanto están en condenación. Y a veces no somos conscientes de ello. No somos conscientes de que somos el único punto o roce de esperanza y de eternidad que mucha gente van a tener jamás. El libro de Hechos nos recuerda lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a seguirlo completamente y a proclamarlo con valor. Debemos de confiar en Él. Y mira, al concluir, quiero preguntarte, amigo, ¿estás hoy aquí buscando ayuda para tu vida? ¿Estás perdido y sientes que tu vida va a la deriva? Mira a Jesús. Mira a Jesús, búscalo. Él conoce tus circunstancias, Él conoce tu pecado oculto, tus faltas, tus errores. Él comprende la batalla que se está librando en tu alma. Él puede ayudarte porque vino a la tierra para morir y dar su preciosa vida para liberarte de tu pecado, de tu rebeldía y de las cadenas y de tus fracasos del pasado. El mensaje de salvación, el mensaje de libertad es para todos los que quieran asumirlo. Si quieres confiar en Él, Él va a sanar tu corazón aunque esté roto. Él va a sanar las profundas heridas que te han causado o que tú mismo te has causado en el pasado. Él te liberará de las cosas que te esclavizan. Él te va a proporcionar una nueva familia y amigos que se llaman iglesia. Él te dará fuerzas para los momentos difíciles e incluso para cuando llegue el momento en que tú le digas adiós a este mundo. No encontrarás esta nueva vida
uniéndote a una iglesia, firmando una tarjeta o pidiendo a otros que oren por ti y que te impongan las manos. Vas a encontrar esta nueva vida confiando en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Maestro de por vida. Y si nunca lo has hecho y deseas de seguirlo hoy, te insto a que le expreses ese deseo, tal vez usando palabras como estas o similares. Señor, te necesito en mi vida, estoy perdido sin ti y creo que puedes hacerme nuevo. Creo que Jesús murió para pagar todas las manchas del pecado en mi corazón y en mi vida. Creo que realmente se levantó de entre los muertos y al hacerlo me capacitó para vivir una nueva vida a través de Él. Ven a mi vida ahora, Señor mío y Salvador mío. Toma mi vida, renuévala, perdona mis pecados, reedifícala como tú solo puedes. Abre mis ojos a tu gloria, cambia mi corazón, hazme nuevo. Y si tú se lo dices al Señor, se lo expresas con tu alma, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer y tú vas a tener una nueva vida en Cristo. Y si este es tu deseo, pues yo te doy la bienvenida a la familia de Dios. Claro que sí. Y a vosotros, hermanos y hermanas amados. Es cierto que el libro de los Hechos finaliza con el capítulo 28, pero nosotros hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para seguir escribiéndolo, para trazar lo que será el capítulo 29. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Quiere el Espíritu Santo derramar de su poder y tocar nuestros corazones de manera que digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Hermanos, yo quiero ver Hechos 29 en Málaga. Yo quiero ver Hechos 29 en Málaga. Yo no me conformo nunca. No me conformo. Yo quiero ver la Plaza de la Marina de bote en bote. Yo quiero ver allí 3.000 personas de nuestra iglesia y 15.000 de las demás iglesias. Quiero verlo allí. Como todos comenzamos a cantar y alabar al Señor y cómo se expone la palabra de esperanza del Evangelio. Porque Dios está llamando. Dios no se cansa de llamar. Y yo quiero ser parte de ese movimiento de Hechos 29, de ese paso que va más allá que una historia bíblica, que es la realidad de Dios actuando hoy entre nosotros y partiendo de nosotros hacia los demás. Y me gustaría que vosotros fueseis parte de ese mover. Amén.